Bolivia TV Identidades Wakichawi Intandiri Barca Chiraca. Bayampi Wakichawimpi Kut Anitarakikiwam, Akalwanaha, Yati Chawimpi Kut Anitarakikiw Sanyari, Kamatas Kirihama, Mairit Yanap Asiwi, Kobraki Hubrakar, Yati Chawi, Aymara Rosarch Amanchawi, Uthanya Pataki. Akalwan Hiwasampi Kat Ashiwa Hilata Vidal Usnayo Poma, Kupaja Yati Chirakiwa, Kabraki, Linguista Ukama Yathata Tarakiwa. Hilata Vidal Bayampi Kat Astan, Barkachi Dakaru, Aybara Sayati Chanyataki, Churuja, Kun Sayatinta Wayñani. Kamisaki Hilata Edwin, Askiuru Kipanaya, Takpacha Kitina Casa Bolivia, TV, Wintanesipta Kawakichawi, Sapa Alwanakawa Kajamirkol, Salonakawa, Aymar Aru Yatak Paskana, Hichurunaha, Yatak Awanyanio Hilata Laime, Makauka Wakiskir Arunaka. Kunasa tihiwasaha yakha arunak yathatkanu kasaha. Wakisipi yakapan han amuki amuk asinyatakeha han amuk istkhanyatakha kam sarakis chas asin yakapan sistankat. Ukata kipi ma qaw khawakiskir arunakaha yatak asinyaha wakisaha. Ukatwa yatak awanyani churo. Castellano Tranyani, Kuna Sinchuro Yatinda Nyani, Ukatoki Nasa, Marcachina Kayakipa, Marcachina Castellan, Arutakwa Arstiyatip Haraki, Kunrak Parakas. Así es, mi estimado Edwin. Hoy, ya en nuestro tercer programa de aprendizaje de la lengua aymara, vamos a aprender algunas frases esenciales, expresiones o frases esenciales de la lengua aymara. Hayaki para ukabah kallanta yari, kurasak sa toqida uthisto hilata Vidal nenia sapa arurakao hisa haniwa siwa ukatoqita chakallanta yari. Hisa, a ver, kunarsa tijibasa jama aru yatekastan, ham, hiskap jadistamua, ¿no? Nos podrían preguntar, ¿no? Si nosotros tenemos una capacidad de poder entender, pero aún no tenemos, todavía no dominamos el habla, podemos defendernos con estas pequeñas expresiones, como son hisa, ¿no? La primera expresión, la primera palabra hilata, hisa. ¿Qué decimos con eso? Sí, ¿no? Sí. Si queremos afirmar, queremos aceptar algo, hisa, ukarum pihu asah arhatasta. Y akaraki, ¿no? Si queremos negar, queremos decir no, ¿no? Si te preguntan, ¿tú eres Carlos? Haniwa, ¿no? Haniwa. Entonces, haniwa, ¿no? Haniwa saraksnawa, no, ¿no? Esa es la segunda expresión, ¿no? Entonces tenemos dos palabras hasta ahorita, hisa, haniwa, ¿no? Dos palabras. Sigamos aprendiendo más palabras. Vamos a aprender unos 10, ¿no? A ver, veamos cuáles más usuales, cuáles nos podrían servir a la hora de defendernos para no quedarnos callados cuando alguien nos habla en aymara. Esto puede ser con tu familiar, en el campo, con tu profesor de aymara, los que están aprendiendo. Si nos aprendemos estas expresiones, nos podemos salir, ¿no? de ese momento. Si hace ratos alguien nos ha preguntado y hemos respondido con hisa o haniwa, ahora también nosotros podemos preguntar, ¿cómo? Si queremos saber sobre una persona que está llegando en algún momento, podemos decir kitisa, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es, no? Kitisa, ¿ya? Ya karuraki. ¿Cómo podemos preguntar cuando no sabemos qué es, no? Kunasa, ¿no? Kunasa, ukaraki yakaro, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Qué es? Sí. Kunasu caja, ¿no? ¿Qué es eso? Por ejemplo, en Hilata Vidal manejamos estas palabras sueltas a diario para conversar con los hermanos, hermanas, con las personas que convivimos en la familia, puede ser en el trabajo, no sé si hermano. Ukamawan, ¿no? Tatamas kitis ¿no? Kitira kupasti, ¿no? Kitisa. O bien por otra parte, la primera palabra kitisa podemos emplear, por ejemplo, cuando alguien toca la puerta, ¿no? Toca la puerta y dice kitisa, decimos, ¿no? ¿Quién es? Cuando alguien te llama y tú has hablado y tu padre dice, ¿quién era pues, no? Kitisa, ¿no? Kitis hausani, podemos Hay otra preguntar. palabra, por ejemplo, kitinza. Ah, ¿quién era, no? Por ese lado también, ¿no? Entonces, lo más básico, kitisa, ¿no? Cuando no sabes ¿qué está ocurriendo? Kunasa, ¿no? O kuna, dicen tal vez, ¿no? Así es. Kunasa, ¿no? ¿Qué es? Es otra de las palabras que nos permite preguntar también. Vamos con otro, por favor. Cuando a ti te preguntan, mi estimado, cuando nos preguntan sobre algo, ¿no? A mí me pueden decir, a ver, Vidal,
¿Cómo se decía caballo en Aymara? Y si alguna vez me enseñaron y yo no me recuerdo en ese momento, Amunat Yatichiri Haniu Amtaskti. ¿No? Haniu Amtaskti. Si no me recuerdo, hay esa expresión para decir Haniu Amtaskti. ¿No? Si no me recuerdo, entonces Haniu Amtaskti. Eso es para poder decir si algo te enseñaron y tú no te recuerdas en ese momento. Aquí incluimos lo que es la negación, ¿no? Haniwa. Hisa, ¿no? Es la primera palabra que hemos aprendido, el Haniwa. No me recuerdo, ¿no? Amtaskti ya está diciendo no me recuerdo, ¿no? O no me acuerdo, como otras palabras, otras personas suelen manejar también. Y acá, cuando pues no te lo han enseñado en ningún momento y te preguntan sobre un dato que no sabes, entonces puedes decir Haniu Yatkti, ¿no? Para decir no sé, no lo sé, ¿no? Para decir Haniu Yatkti, ¿no? Si no sabes cómo responder en un determinado momento, entonces Haniu Yatkti también te puede servir de mucho, ¿no? Entonces esas son otras palabras. Sigamos viendo otra palabra, por favor. ¿Cómo decimos, cómo afirmamos, cómo aceptamos algo, ¿no? ¿Cómo podemos decir Ukumaja Sarabaya Hañani, ¿no? Podemos decir Hisa Sarabaya Hañani o podemos decir Walikiwa Sarabaya Hañani, ¿no? Waliki, Walikiwa son otra de las palabras más empleadas en Aymara, ¿no? Así es. Puedes sentir de que algo está hecho bien. Ukajo Walikiwa, ¿no? Eso está bien. Para afirmar, ¿no? Para afirmar. Hisa, ¿no? Para afirmar Walikiwa, ¿no? Ahí está también la imagen que nos puede ayudar a quedarnos con esa palabra, ¿no? Walikiwa, ¿no? Para decir, está bien, estoy de acuerdo, ¿no? Otra palabra muy empleada en el Aymara, mi estimado Edwin, es Hayaya. Hayaya. Siempre manejamos, ¿no? Siempre manejamos, ¿no? En medios de comunicación. En diferentes eventos, ¿no? Claro, Se maneja mucho y hasta creo que en el quechua he escuchado manejar esa palabra Hayaya. ¿Qué significa, pues, no? Cuando terminamos algo y decimos Hayaya, ¿no? Collasuyo marca, dicen, ¿no? ¿Qué estaríamos diciendo? Como viva Bolivia, ¿no? Algo así. Tiene otras interpretaciones, ¿no? Hilata Edwin Humaro Hualpin Hayal Tsma, te puedo decir, ¿no? Te felicito mucho. Entonces, felicitaciones, felicidades, ¿no? Hayaya Kipanaya, ¿no? Que sea en buena hora. Entonces, tiene otras interpretaciones más la palabra Hayaya. Siempre se preguntan, por ejemplo, Gilata Vidal, sobre esta palabra. ¿Por qué, en qué momento se maneja esta palabra? ¿En qué momento debo hablar? Dicen en redes sociales y en algunos grupos de WhatsApp que tenemos. Siempre se preguntan por esta palabra. Y ahora ya estamos aclarando, hermanos, qué significa. Significa avivamiento, viva, y también podemos decir felicidades. Para decir a una persona que ha hecho una cosa buena, le felicitamos. Hayaya Gilata, walik pone lo kama lurt abaitaja. Hayaya Gilata Vidal, walik pone yatist apgestaja, que así. Gisa, ukama punió, ¿no? Entonces es una palabra ¿no? Que tiene un significado positivo, se puede, ¿no? O sea, para agradecer, a veces no dicen siempre paisuma, yuspajara, sino dicen hayaya, ¿no? Hayaya gilato. Entonces también es una forma de agradecimiento, ¿no? Entonces tiene un significado positivo para manejar, ¿no? Entonces cuando estás al final de un discurso, cuando escuchamos, entonces normalmente es como decir gloria o que viva, ¿no? Pero luego cuando has hecho algo muy bueno, pues hayaya caña ya sería como felicitar también, ¿no? Entonces hayaya, felicidades. Hayaya que pana Gilata Vidal. Kamabana Gilata y Akampi Sarantañani. Otra diapositiva vamos a poder ver también esta tarde. A ver, tenemos. Con esto vamos a terminar, ¿no? Amsum. Gilata Ukmait Askita Sirismo, ¿no? Préstame eso. ¿Con qué puedo convencerte? Quizás con esta frase, con decir Amsum. En castellano, por favor. Por ¿no? favor. Pedir un favor. ¿No? ¿Sabes escuchar quizás, estimado Edwin? A veces dicen, mira, suma, ¿no? Cuando alguien va a pedir un favor, ¿no? Cuando una familia le quiere pedir algo a la otra, va y le habla con manera, ¿no? Mira, suma, ¿no? Estaría hasta como que implorando, como pidiendo un favor, ¿no? Entonces, mira, suma, dicen otros, o suma munat gilata, ¿no? Así por es. favor. Achicasiña, ¿no? Achicasiña haspay, ¿no? Achicasiña haspipi. Ukama kiu hilata Edwin, katha suma ukaroja apnak tapuniraki, ¿no? Hichah kunar sati mainah yanap
tama kunschurstama ukarsaja humaj kamsara kismasa, ¿no? Para decir gracias, para terminar, ¿no? Haces un favor, te consultan algo y tú les explicas, entonces uno no quiere quedarse calladito, puedes decir paisuma, ¿no? Paisuma hilata, paisuma yatichiri, o la otra expresión que es yuspajara, ¿no? Así es. Yuspajara, ¿no? Entonces esa es otra palabra que manejan. Antes creo que era más usual que digan yuspagara o yuspajara, y por ahí hay otra propuesta, como dicen paisuma, y sí también manejan, ¿no? Paihilata también es otra expresión. Así es, hermano. Acá arura que ya bakisa kurau sateja mailuna kuna lornya te kisa cik así sarta no kapna kata hanicha amsum hilata churiana itaya ukama cik así pharake hanicha iluna kan walikiwa kama kurau sateh tukuya wa ya paskiri kama yusbahar harake paisuma sasin hanicha Paisuma hayaya kipa, ¿no? Uka aruna kaha kunars kaukira aruna tihichuro kun hawektan ha hayuka nakaha apna kata puniu hilata sapurun hamawa, ¿no? Huma sanchi taja magiti antaña takeja kun hat samagita arhait itasmaha nayaha uka aruna kampiwa haisanirisma, ¿no? hayaya ki pare kama harus kip ayani hilata Vidal akaja kunasa akaja pankati ukaja ma hausañawa, ¿no? haniwa ukaja ma hausañawa kumas pa ukaja kunati aka aruna kamp apnak kipanja humati seskristah ma ukaja ma pankati haniwa, ¿no? Haniwa, ¿no? Ukambiki, ¿no? Si yo puedo contener pocas palabras para poder expresarme, puedo decir simplemente Haniwa, y luego pues con eso te habrás respondido, ¿no? Haniwa, Haniwa pankaki. Para terminar un diálogo breve con estas palabras que hemos aprendido hoy día, hermano. Hisa hilata. Hilata. Acá misma, ¿no? Te vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Hilata kamisaki humati Carlos Satata. Haniwa naya Edwin Satatwa. Ukahma aru abnakaski, ¿no? Haniwa, ¿no? Para decir no soy Carlos, ¿no? Igualiki. Hichuroja humaja aymari atakan munaskaktati. Hisa hilata munaskaktua. Hisa hilata. Anterior habíamos aprendido en otras palabras como para decir hilata, masi, tata, mama, ¿no? Entonces, estamos, ¿no? Te pueden preguntar. Kunanas pasa, hilata uk mait askita, ¿no? Uka atamiri mait askita, aunque hausanya mait askitas. Ukatha humaha mait tasmaha, anchita, mait tasmaha, ukatha. Nasa, paisuma hilata ed, ¿no? Paisuma. Gracias. Chaha kutayahama, ¿no? Kutayahama, ¿no? Waliki. ¿No? Paisuma y uspajara hilata mait kirisa, ¿no? Gracias, estimado, ¿no? Por prestarme. Entonces, ukumana kawa una caja apnakatas. Hayaya aquí para hilata Vidal ukabatawa hichuroja yatinta waitan uka aruraka wali wakiskriwa sapurur hamawa ma uthawinsa irnaqawinsa akaruraka apnakata taskidau hilata Vidal hupasas sawiras. Hilata Vidal tukenya taki. Vamos a viñanes. Ukatpi akan hakalqani waskaraki ma arum kun yap oisnawa ukaki ispau hilat ukampi ukaki wa yatak oitana khepur kama ukarun aksa pasirin hayatak taskaraki atano, no? Hikisin kama sasin sasaraki atano hanukasti khepur kama. Hayaya aquí para ukabaja khepur kabaya budata barka cidaka ya khawruwa hukampi ya ticha udakampi kut anitaskari. Dakampi ha isin kama.